Continuación de la novela romántica Un amor indomable, escrita por Melle Valdés. Entonces Cristal sonríe cínicamente y le pide a una de sus amigas el alfiler que le había pedido, y diciéndoles que la cuidaran, que nadie las viera, fue hasta el caballo y colocó el alfiler debajo de la silla de montar, de manera que cuando hiciera presión se encajara dolorosamente en la carne del animal, y terminando eso salieron de las caballerizas sonriendo como que si hubieran hecho una gran hazaña. Todos estaban en los corrales jugando con la paja y viendo cómo comen las vacas, y a lo lejos las chicas alcanzaron a ver que Gabriel salía de las caballerizas y Cristal no dejaba de sonreír, y sus amigas ya se habían arrepentido de haberle seguido en esa travesura, pues podría terminar en una tragedia. Ella sí estaba nerviosa, los demás se divertían ajenos a lo que sucedía. De pronto salió el caballo de Gabriel a todo galope de las caballerizas. Era como si el caballo se había enloquecido. De pronto todos se espantaron cuando vieron que el caballo relinchó y tumbó a Gabriel en el suelo. Los trabajadores corrieron a su auxilio y lo pudieron ayudar. De mientras, de este lado todos quedaron asustados con la expectativa de ver a Gabriel inconsciente tirado. Solamente Cristal era la única que estaba muerta de risa, los demás muy serios, pues no le veían lo gracioso a la escena que acababan de presenciar. Llevaron a Gabriel cargado a su casa y lo dejaron ahí para que su mamá lo atendiera. Afortunadamente no fue grave la caída, pero sí se había dado un fuerte golpe en la espalda. Y quisiera o no, tendría que guardar reposo por unos días. En eso entró uno de sus amigos y le enseñó el alfiler que encontró en la carne del caballo. A Gabriel se le llenaron los ojos de odio y rencor, y mirando a su amigo le dice: Por favor, Pancho, no le digas a nadie de esto. Yo sabré cómo buscaré y cómo voy a castigar al culpable de esta broma tan pesada. Él se quedó pensando que no necesitaba buscar al culpable, ya que estaba seguro de quién había sido. A todos les llamó la atención que la niña estuviera tan de buen humor, pero ya estaban acostumbrados a esos repentinos cambios de humor. Ella se había enterado que la caída no había sido tan grave y le dio gracias a Dios por eso, pero lo que sí le agradaba era que le había dado su merecido a tan engreído patán. Y cuando su papá les informó que irían esa noche al pueblo porque había una kermés, todos se emocionaron y quedaron que en unas horas saldrían a divertirse. Poco después, estando en el pueblo, fue toda una gran experiencia para los jóvenes. La plaza principal estaba llena de luces y colores, música alegre y puestos de ventas de comida y artesanías por todos lados. Los chicos emocionados iban de un lado a otro. Llegaron a un puesto donde vendían los cantaritos con tequila y frutas. Cristal y los demás pidieron bebidas y caminando en la plaza se divertían a lo grande. En un descuido y debido a que el tequila ya hacía efecto en algunos de los chicos, Cristal no fue la excepción, pues ya estaban muy tomados y mareados. Así ella, un poco mareada, tropezó con un puesto que vendía mercancía hecha de barro y al caer quebró alguno de los jarros que estaban en venta y todos se burlaron de ella por la caída. Eso la molestó mucho, pero como no podía decirle nada a sus amigos, descargó su furia en el puesto, pateando y aventando todo lo que estaba a su alcance, insultando al señor que vendía, y sin más se alejó dejando al pobre señor recogiendo los pedazos de su mercancía. Toda la gente se les quedó mirando con desprecio, pero como eran juniors, sabían que no les podían hacer nada ni decir nada, pues sus padres eran muy influyentes. Algunos con tristeza ayudaron al pobre señor que estaba desilusionado, pues acababa de perder lo que con tantos meses de trabajo y esperanza de sacar dinero y tener algo para comer en algún tiempo. Los demás siguieron alegres disfrutando de la kermés sin ningún remordimiento. Es más, en segundos ya se les había olvidado el incidente. Gabriel estaba en su cuarto descansando. Su mamá le había dado sedantes para que el dolor fuera soportable. La noche anterior no había podido dormir bien y esa mañana se había levantado de mal humor, pues tenía demasiado trabajo. Pero con ese golpe que recibió en la espalda, al caer del caballo no podía salir a trabajar en unos días. Y lo que más coraje le daba a pensar era que la culpable andaba por ahí muy quitada de la pena, porque él sabía muy bien quién había puesto ese alfiler
alfiler en las ancas del caballo. Pero ya habría tiempo de darle su merecido a esa niña engreída y maleducada. Pero al recordarla sonrió para sí, pues la verdad era muy hermosa y tenía uno de los ojos más bellos que él había visto en su vida, y sin querer una sensación desconocida recorrió su cuerpo. Unos murmullos en la casa le llamaron la atención y con un poco de dolor hizo lo posible y se levantó de su cama para ir a la sala a ver qué es lo que estaba pasando, pues todos hablaban en voz alta. Sus padres y otras personas se encontraban platicando del triste suceso de la noche anterior en la kermés. Muchos en el pueblo estaban indignados y molestos, hasta habían llevado el caso a la presidencia para que se tomara cartas en este penoso asunto. Los papás de Gabriel estaban indignados, pero sabían que no podían hacer nada, ni tampoco la policía, pues siempre habían sido así. Los ricos pisoteaban al más pobre y nunca se había hecho nada al respecto. Gabriel preguntó intrigado: ¿Qué pasa, papá? ¿Sucedió algo ayer en la kermés? La señora Rosario miró preocupada a su esposo, mirándolo a los ojos para darle a entender que no le dijera nada, porque sabían que su hijo no permitiría semejante injusticia, y ya anteriormente había tenido discusiones con el comandante de policía, y no querían que se volviera a meter en problemas. Pero una de las personas que llegó con la noticia le platicó con santos y señas todo el asunto del vendedor, y le dio el nombre de quienes eran los perjudicados. Gabriel reaccionó muy enojado, pues esas personas eran muy humildes y vivían de su trabajo y no era justo que esos juniors se salieran con la suya, y preguntó si habían visto quién había sido, cuando le dijeron todos casi a una sola voz que se trataba nada menos que de la señorita Cristal. Apretó los puños con desprecio y saliendo de la casa rápidamente, subió a uno de los jeeps de la familia y arrancó sin que nadie lo pudiera detener. Todos se quedaron desesperados viendo cómo iba a toda velocidad hacia la casa grande. Para él era más el coraje que sentía que preocuparse por su espalda y el dolor. Y cuando llegó frente a la casa, subió rápidamente las escaleras y llegando al corredor, preguntó a una de las chicas que limpiaban la casa que por dónde se encontraba la habitación de la señorita Cristal. La muchacha, sorprendida a ver a Gabriel hecho una furia, con una mano apuntó hacia las habitaciones de la familia y caminando a grandes zancadas caminó hacia donde se escuchaban murmullos de risas. Supo que ese era el cuarto de las chicas y abriendo con fuerza la puerta entró y lo primero que vio fue a Cristal en su cama, en pijama, sentada con su cabello todo revuelto. Era el espectáculo más hermoso que había visto, parecía un ángel acabado de despertar. Y ni siquiera reparó en las demás chicas, que al verlo se quedaron mudas de la impresión. Él iba derecho a la cama de ella, y antes de que ella reaccionara, él le arrancó las sábanas de encima y la cargó echándosela a los hombros. Y sin hacer caso de las protestas y gritos, salió con ella cargada tirándola dentro del jeep. Subió él también y arrancó a todos los que fueron, y después todos fueron detrás de ellos para detenerlos, pero todo sucedió en segundos y que nadie pudo evitar que Gabriel se llevara a Cristal. En el camino ella gritaba desesperada y asustada: «Déjeme bajar, idiota, ¿cómo se atreve a secuestrarme en mi propia casa? Mi papá no se lo va a permitir. Cállate, por mí, si quiere salte del jeep o haga lo que quiera, a mí no me importa. No me importa lo que le pase y no voy a parar. Además, no se cree tan importante que yo ni loco la secuestraría». Cristal no dejaba de gritar, pero sabía que ni loca saltaría de ese jeep, pues iban a toda velocidad. ¿A dónde me lleva, patán, que no sabe quién soy yo? Esto lo va a pagar muy caro, se lo aseguro. Gabriel la miró con desprecio y con una voz dura y seca le dijo: «Ya sé que usted es capaz de todo, señorita, y tiene el corazón más negro que una mujer, y es una mujer sin sentimientos, y no le remuerde la conciencia de haber lastimado a un inocente animal para divertirse. Y no se haga la tonta, que yo sé bien que usted fue la que puso el alfiler en mi caballo. ¿Pero sabía usted que lastimó seriamente ese animal por su tontería?». Cristal, apenada, ya no supo qué decir. En su poca madurez no se había dado cuenta que de verdad pudo haber ocasionado una desgracia. Llegaron a un lugar donde había unas humildes casitas y Gabriel, rodeando el jeep, bajó a Cristal por la fuerza, tomándola fuertemente del brazo y la jaló hacia una de esas casitas. Cuando se acercaron un poco más, supo dónde la había llevado Gabriel. Era nada menos que la casa del vendedor de barro.
y se dio cuenta porque lo vio correr hacia adentro de la choza cuando los vio llegar. Sin escuchar a Cristal que la soltara, porque la estaba lastimando, no la soltó hasta que la dejó dentro de la choza donde estaban parados y asustados el vendedor y su esposa. Gabriel, sin ningún miramiento, le dijo: ¿Qué ve usted aquí? Mire cómo vive esta gente. Ellos trabajan duramente, de sol a sol para ganarse el sustento. Y si ellos no venden sus artesanías, no tienen para comer, y usted anoche por su tontería los dejó sin esperanza. Cristal miró con pena la casita. Era muy pobre y su corazón se estremeció de ver el fogón tan humilde donde cocinaban una pequeña olla de frijoles, y había una mesa vieja con 2 sillas. Lo demás era difícil de describir, pues era la primera vez que ella veía en persona lo que era la pobreza, y salió tristemente seguida de Gabriel, y cuando emprendieron el viaje de regreso, ninguno de los dos pronunció palabra, hasta que los sollozos de la chica llamaron la atención de Gabriel, y extrañado, volteó a verla y no creyó lo que sus ojos estaban viendo. La niña mimada estaba llorando. Eso no lo esperaba él, lo tomó de sorpresa. Al grado de tener compasión por ella, detuvo el jeep y al ver que sus sollozos se hicieron más intensos, la tomó en sus brazos y recargó su cabeza en su hombro. Él tiernamente le acarició los cabellos y tomándola de la barbilla le limpió sus lágrimas, pero al mirarse a los ojos sintieron que una fuerte pasión corría por sus venas, y él la soltó con un movimiento brusco como si le hubieran quemado su cercanía. Ella más tranquila se acomodó en su asiento y el resto del camino no habló, pues se había dado cuenta que la dureza de Gabriel era solo superficial, porque acababa de conocer una dulzura que nunca había visto en ningún hombre, pero estaba tan avergonzada que no sabía qué decir. A ella nunca le habían enseñado a pedir disculpas, pero él le había dado una dura lección que nunca en su vida olvidaría.